Hola, en esta segunda parte de este curso de Geniali nivel básico vamos a describir con un poco de detalle los distintos elementos que podemos introducir en nuestro Geniali, todos estos que aparecen en la columna de la izquierda. Y recordaremos los aspectos relacionados para cada elemento con su interactividad, animación y otros menús y opciones que disponemos. Vamos a comenzar lo primero de todo, por tanto, por ir trabajando con estos elementos. Voy a abrir una nueva página para ir trabajando esos elementos en esa nueva página. Por ejemplo, vamos a irnos al final de este Geniali. Elimino todo lo que tengo aquí y en primer lugar, recordad que en el apartado aquí abajo tenemos páginas, que es donde podemos ir añadiendo páginas, donde teníamos la opción de cada página duplicarla o eliminarla, un menú de transición de cada una de las páginas que ya vimos, y ahora pasaremos este tema de navegación, y un segundo menú en el que podemos, para acceder el contenido de esa diapositiva, incluir una contraseña. Luego veremos este aspecto. Y también, si no queremos que se visualice esa página en nuestro Geniali cuando lo publiquemos, pulsaremos ocultar esta página. Recordad que en esta visualización de páginas podemos tenerlo en modo lista o en modo cuadrícula, que podemos tener una visión un poco más global de las distintas páginas de nuestro Geniali. Recordamos también en estos elementos el fondo, donde para cada diapositiva podemos modificar el color o imagen que queremos dar a ese lienzo, es decir, la zona de trabajo, o a la base. Si queremos eliminar lo que tenemos seleccionado, pulsando la papelera lo eliminaremos. Comenzamos por el elemento texto. Este ya lo vimos en el anterior vídeo. Recordad que solo pulsando lo que queremos podemos introducir ese título principal, segundo título, subtítulo y cada uno de estos elementos que ya está preconfigurado en tamaño según lo que seleccionemos. Lo mismo que estos apartados de aquí, que son unos títulos preconfigurados con unas mini plantillas que llevan incorporados el formato, pero también cuando lo visualizamos una pequeña animación. Como decíamos, pulsando sobre cada elemento podemos añadirle una interactividad, que luego repasaremos, una animación de cómo entra, cómo sale, si queremos que esté continuamente actuando, o cuando pasamos por encima del ratón o cuando hacemos clic con el ratón. En el caso del texto tenemos, aparte de la herramienta de bloqueo, que ya comentamos que cuando pulso ya no puedo hacer nada sobre ese elemento bloqueado, esto es común, esta herramienta para todos los elementos que vamos a introducir, nos aparece la herramienta de inteligencia artificial. En este caso, en la opción libre, solo podemos trabajar sobre el texto. Y aquí lo que nos va a permitir esa inteligencia artificial es corregir errores que pueda tener, podemos aplicar, o incluso nos va a, con la inteligencia artificial, recomendar pues alguna modificación en hacer ese texto más corto, más largo y modificando el tono como quiere que se presente. Incluso nos permite la opción de modificar el idioma de nuestro Geniali. Esto con respecto a el texto que ya habíamos visto en el vídeo anterior. Vamos a poner aquí opción texto. Vamos a crear otra página. Vamos a poner el fondo que teníamos. Ya está. Y vamos a ver el siguiente elemento, que son los recursos. En este apartado, bueno, tenemos un buscador para buscar, como su nombre indica, distintos recursos, según el nombre, etc. Pero a veces es interesante, podemos poner aquí casa y nos aparece todo tipo de elementos, iconos, ilustraciones, siluetas relacionadas, imágenes, GIFs con casas. Es un buscador genérico de todos los elementos que tenemos disponibles. Pero podemos ir viendo recursos uno a uno, imágenes y GIFs,
¿vale? Podemos subir imagen, luego lo veremos cuando tratemos el tema de imágenes en el apartado de insertar. Eso lo dejamos para entonces. Tenemos una gran opción de imágenes, todas bajo la licencia Pexels, también de GIFs, con lo cual podemos ir adicionando tan fácilmente como pulsar y nos aparece ahí. Hay una opción de buscar imágenes con fondo transparente de este banco de imágenes que pueden ser interesantes, pues, por ejemplo, este móvil, si queríamos simular, es transparente ese fondo, podemos poner debajo un texto escrito simulando que es un mensaje de texto. Pues bueno, esto es para darle un poco de juego a esas imágenes que incluimos. En este apartado de imágenes vamos a aprovechar a ver las opciones que nos sale cuando hemos insertado una imagen. De nuevo tenemos la herramienta bloqueo, podemos añadir una interactividad como las que habíamos visto, igual que antes, podemos incluirle una animación, pero específicamente tenemos esta herramienta de editar imagen. Si pulsamos, también podemos acceder haciendo doble clic sobre la imagen, pues podemos rotarla, podemos voltearla en las distintas direcciones, ver más grande, más pequeño, etc. Esto es una edición básica que podemos hacer. Nos incluye también una herramienta de inteligencia artificial, pero en este caso solo elimina el fondo de la imagen. Puede ir mejor o peor, depende de lo que sea, pues nos puede interesar o no nos puede interesar. Por supuesto, podemos cambiar el tamaño de la imagen. Como digamos, podemos ajustarlo sobre este otro y meterlo ahí. Eso es lo que nos permite esas imágenes con fondo transparente también. Bueno, etc. Y esta imagen también, con este botón de reemplazar, al pulsarla nos va a permitir cambiarla por otra imagen que podamos tener en nuestro dispositivo, URL, GIFs, etc. Esto lo veremos después al insertar imágenes. Es que aquí nos la ha reemplazado. Igual en este caso pasaría lo mismo. Esta podemos reemplazarla por otra imagen según quisiésemos. Esto es con respecto a recursos, imágenes y GIFs. También podemos introducir formas. Hay un montón de formas, podemos buscarlas, etiquetitas, etc. Igual pulsamos y ahí nos aparece ese cambio. Perdón. Esa etiqueta quizás no es la mejor. Si se observa, cuando introducimos un elemento, nos aparece también en este caso el menú de cortar, copiar, pegar, eliminar, bloquear, modificar, ordenar la capa en la que se encuentra, la ubicación, hacerlo más o menos transparente, cambiarle el color, por ejemplo, activar el poderlo arrastrar cuando lo visualicemos y herramientas de accesibilidad que nos va a permitir, como indica ahí, pues el texto alternativo que ayude a las personas con discapacidad visual. Entonces, un lector de pantalla que tenga activado puede leer en voz alta el texto que pongamos nosotros en este cuadro. Hemos insertado, en este caso, este elemento, nos aparece de nuevo otra vez los elementos que hemos visto de bloquear, interactividad, animación y reemplazar. Podemos reemplazar por cualquier elemento que nos aparezca ahí. Tenemos formas, conectores, siluetas, etc. Y también podemos buscar según en este apartado, pues según lo que nos interese, de formas y conectores, como casa, pues nos encuentra en formas y en siluetas, sí. Iconos, lo mismo, tenemos un montón de iconos. Vamos a seleccionar el que quisiésemos, pulsamos y lo tenemos ahí. Los mismos elementos, puedo modificarle si quisiera el color, según me interesa, así de sencillo. Ilustraciones, bien. Tenemos una gran variedad de propuestas. Cuando ese buscador nos ayudará a elegir la que más nos interese. Y ya entramos en dos apartados de gráficas y tablas y composiciones que son un poquito más complejas, pero que vamos a explicar de una forma sencilla. Para saber en qué apartado estamos, voy a poner también aquí un texto indicando que estamos en el apartado de recursos. Dentro de este apartado de recursos voy a crear otra página
en la que vamos a ver gráficas, tablas y composiciones, porque tiene un poquito más de dificultad, pero es sencillo. Añadimos página. Voy a dejarlo en este color para que algunos elementos se ven mejor así. Entonces, aquí en el apartado de gráficas, lo que tenemos es distintos tipos de gráficas. Una aclaración, esta gráficas no es un Excel, no vamos a poder hacer operaciones, solo es una forma de visualizar datos de una forma más atractiva que, por ejemplo, un Excel. Por ejemplo, si elegimos esta gráfica circular, pulsamos, ya nos aparece la animación que lleva incorporado. Voy a mover esto a este lado para ver lo que se ve ahí. Cuando visualizamos, esta animación ya nos viene preconfigurada. Si pasamos por encima, esto es lo que nos va a ir haciendo. Podemos pinchar también, o si pinchamos la leyenda, nos va a seleccionar, en este caso, el quesito que queremos ver. Con lo cual tenemos esta interacción introducida con esa gráfica. Como vemos, es un elemento pues, bastante atractivo a la hora de visualizar datos. Pulsamos sobre la gráfica, tenemos el elemento de bloqueo, animación y esta de editar, que es el menú que nos sale cuando pulsamos e introducimos la gráfica. Aquí nos aparecen los ítems que nos vamos a representar con sus valores. Este es un apartado de ventas, pero podemos, por ejemplo, decir el número de estudiantes que tenemos en un curso, por ejemplo, los lunes, martes, miércoles, etcétera. ¿Vale? Entonces nos iría cambiando este texto. Ahora veremos qué opciones tenemos de modificar esta parte de aquí. Damos jueves, viernes. Tengo la posibilidad de que si esto lo tengo en un documento Excel, lo voy a poder pegar aquí y automáticamente se me carga aquí. Teniendo en cuenta que esta primera fila es de texto para indicar que estamos, en este caso, cuantificando o representando. Por ejemplo, voy a abrir un Excel. Si tengo el número de estudiantes en 3 grupos, los 3 días de la semana, entonces yo me iría aquí y aquí pegaría y automáticamente me introduce los 3 grupos. Lo único que esta gráfica solo representa esta primera columna. Si quisiera representar las otras 3 columnas, tendría que elegir otro tipo de gráfica, pero ya iremos viendo. Aparte de este contenido, tengo la herramienta configuración. Aquí, en este lapicerito, es donde puedo cambiar el tipo de gráfico. Por ejemplo, si eligiese este, ya sí que me representa las 3 columnas. Tengo 1, 2 y 3. Si introdujese una tercera, por ejemplo, grupo 4, pues me va a introducir otra representación que corresponde a esa columna. Vamos a volver a nuestra representación circular. En configuración podemos modificar los colores, son combinaciones preestablecidas. Y pues podemos utilizar una combinación u otra. Voy a dejar la que estaba. Nos va a indicar si queremos mostrar la leyenda o no. Podemos quitar o no. Esta leyenda, el tamaño, no lo podemos modificar, aunque cambiemos el tamaño de la imagen, lo que va a hacer es más o menos igual. Lo único que cambia es el tamaño de la figura. Mostrar etiquetas, esto es cuando pasamos por aquí encima, que se vean o no se vean. Por ejemplo, ahora que es eliminado, no se va a ver. Si selecciono mostrar etiquetas, pues lo que veíamos al principio, cuando pase por encima de los quesitos, me va a indicar el valor que corresponde a cada uno de estos quesitos. Puedo cambiar el color de la fuente, esta, ¿vale? Pinchando aquí, cambiar el color al que yo quisiese. Avanzado, pues puedo seleccionar colores más específicos. El formato de los datos, prefijo, sufijo, indica el texto o lo que queramos indicar antes y después del numerito que nos sale con la etiqueta. Por ejemplo, si aquí estoy poniendo el grupo 10X, no sé lo que es esto, puedo poner que ponga después del número que nos aparezca, que diga que son, por ejemplo, estudiantes. Cuando visualizamos, en vez de aparecer el número, dice que son 10 estudiantes, 17 estudiantes, 15 estudiantes, etc. Igual que ponemos un sufijo, podemos poner un prefijo si quisiésemos.
Y esto nos da opción a que esa animación que tiene preestablecida la figura, podemos activarla o desactivarla. Este sería, por tanto, las opciones que nos ofrece ese tipo de gráficos, que pueden ser más o menos complejos. Ahí tenemos bastantes. Tablas también, lo mismo. Podemos jugar según lo que nos interese. Este sería, como recurso, el tema de gráficas y tablas. Y vamos a ver otra nueva sobre composiciones, que también tiene ya pues un poco más de complejidad porque trabajamos como si fueran pequeñas plantillas. Duplico esta diapositiva. Vamos a composiciones. En composiciones tenemos preestablecidos distintos tipos de diagramas, según lo que nos interese, datos y tablas combinados, tablas solas o gráficos con tablas, etc. Y procesos o timelines, pues bueno, interesantes si queremos hacer una cronología. Podemos elegir cualquiera, por ejemplo, ya bien establecidos, imaginemos que queremos hacer pues esto, un organigrama en el que nos aparece ya preestablecido un esquema que podamos utilizar y nosotros cambiar. Si previsualizamos cómo sería esto, pues ya he incluido, ¿veis?, esas animaciones de entrada, pero cuando pase por encima, pues nos sale esta etiqueta que puedo modificar según me interese. Pues bueno, ya vemos que tiene ya preestablecidos unos elementos. Si nos gustase esta plantilla que estamos utilizando diagramas, podemos sustituir tan fácil como veis que cuando pinchamos en un elemento nos dice que esto tiene incorporada una etiqueta que podemos modificar según nosotros quisiésemos, cambiar el color, etcétera. Elementos que ya hemos visto, la podemos eliminar si quisiéramos. Podemos añadirle más interacción, que cuando pinchemos haga alguna otra cosa más si nos interesa. Podemos editar esa imagen, quitarle el fondo si nos interesase, pero bueno, en este caso vamos a dejarlo. Cambiar, nos ha quitado, igual no nos interesa, voy a dejarlo así porque quiero que veáis una cosa. Y podemos, si esta no queremos, pues modificar la imagen que nosotros queramos. Pues podemos tener en nuestro dispositivo la imagen de pues otra persona o lo que quisiésemos, o una URL o imágenes, por ejemplo. Imaginémonos que quisiera poner a esta persona de aquí, ¿vale? Me lo cambia y me respeta, como vemos, la forma que tenemos seleccionada aquí de imagen, en forma de círculo en este caso. Se me olvidó comentar en este elemento de imagen cómo hacemos que de una imagen que podemos introducir normalmente cuadrada nos aparezca circular de otra forma. Pues, por ejemplo, si volvemos a antes la imagen, cuando pinchamos aquí, aparte de estos elementos, teníamos estos otros, este otro menú, en el que en este apartado de máscaras nos va a permitir seleccionar esa forma que queremos de representación. ¿Vale? Entonces es ahí donde lo podemos modificar. También nos aparece esa opción de modificar, recortar, según nosotros queramos, que es este menú de nuevo. Como digo, se me había olvidado comentar ese aspecto. Pinchamos aquí, tenemos otra animación, etc. Entonces tenemos una plantilla que podemos ir cambiando según nos interesase. Vamos a añadir otra página. Y vamos a ver otra composición. Estos eran diagramas, datos, tablas y gráficas. Por ejemplo, aquí nos combinan distintos elementos. Por ejemplo, si elegimos esta, aquí lo que nos aparecen varias cosas. Vamos a ver cómo se vería. Eso es lo más interesante. Cuando elegimos uno, para ver la interacción que ya incorporada, lo mejor es previsualizarlo. Si nos interesa, pues nos quedamos aquí. Pues vemos que hace pues varias cosillas. Esto nos aparece este gráfico, que además cuando nos ponemos por encima, pues hace cositas. En este ojito, cuando le damos, nos aparece este elemento que corresponde al porcentaje X, esto de aquí, y esta gráfica, pues bueno, que nos representa el 54% de lo que sea y el 90%. Bien, si nos gustase este elemento, podemos personalizarlo. Es decir, aquí podemos cambiar el porcentaje, si quisiéramos, o modificar lo que quisiésemos, igual que el texto. Si nos interesa cambiar este icono, ponerlo aquí, ¿veis? Aquí lo que nos aparece es que cuando pulsamos nos muestra la interacción este elemento, con lo cual lo podemos modificar. Si modificamos esto, que es un valor más bajo, pues quizás esto nos interesaría ponerlo más bajo, 14, y esto posiblemente si pinchamos es lo que es una tabla, entonces vamos a poner el mismo valor que hay, 14. Pues ya estamos relacionando uno con otro. Y este, que es un elemento más alto, pues si nos interesa en vez de ser 90, podemos decirle que es el 95, perdón, he eliminado el 95,
Y esta gráfica, ya vemos lo que es, cambiamos 95 y ya lo hemos personalizado. Y aquí cambiaríamos la fecha, seguro que nosotros quisiésemos enero 3, por ejemplo. Entonces, al visualizarlo, hemos utilizado este elemento y tenemos una interacción que pulsamos aquí y nos aparece este elemento que hemos cambiado. Podemos cambiar incluso el nombre si queremos. Y lo mismo aquí. Hemos utilizado, pues por lo tanto, este de datos y gráficas. Y bueno, otra opción es la de procesos y timeline. Para ver otro ejemplito, pues esto está muy interesante. Eso, si queremos hacer una cronología, pues vamos buscando elementos que nos interesen. Por ejemplo, voy a buscar este de aquí. ¿Y qué nos ofrece? Pues cuando previsualizamos, aparece de esta manera, pero cuando nos ponemos encima podemos ampliar esa imagen, nos aparece un más, nos va a hacer otra cosita. Y bueno, pues podría ser que nos interesase utilizar esta plantilla de procesos o timeline. Si quisiéramos modificarlo, pues ya sabemos. Aquí nos dice que nos amplíe este efecto, podemos añadirle otro efecto que quisiésemos, editar la imagen, cambiar la imagen si nos interesa, por la que sea, etc. Y lo mismo aquí, pues tiene su animación, con lo cual tenemos una plantilla que nos puede interesar y nosotros vamos a adaptarla a nuestras necesidades, con lo cual ya tenemos nuevos elementos incorporados. Hemos visto, por lo tanto, en este apartado, dentro de los recursos, pues hemos visto en la inserción de estas figuras, elementos y luego ya elementos algo más complejos como son las gráficas y tablas y otras composiciones que nos pueden interesar a modo de pequeñas plantillas. Vamos a pasar al siguiente elemento, elementos interactivos. Como vemos, hemos pulsado aquí, nos hace un menú con unas posibilidades. Entre esos elementos interactivos vemos que nos permite pues, introducir esos elementos que hemos visto de interactividad. Ventana, etiqueta, audio, etc. En el caso de navegación nos permite esos enlaces a páginas externas, webs, o ir a una página de este mismo Genially. Esto, como ya lo hemos visto en interactividad, cuando pulsamos aquí recordamos que cualquiera de estos elementos podemos editarle esa interactividad. Vamos a ver estos otros elementos, aunque ya hemos ido viendo algo sobre stickers que llegan incluidos efectos, imagen y sonido. Voy a abrir una nueva página. Voy a ponerle de fondo para seguir el mismo línea que teníamos antes y voy a indicarle aquí que son elementos interactivos para que luego sea más fácil identificar en qué estamos trabajando. Y como digo, vamos a ver la opción stickers, lo que decíamos que ya habíamos visto. Nos vuelve a salir el menú de contenido, navegación, estamos aquí stickers y en este caso estos elementos al introducirlos aparece este icono, pero ya incluido un efecto y un audio. Ese efecto es el que veíamos enlazar efecto y nos ha incluido de un banco de sonidos, pues el audio. Esto de cuando visualizamos el elemento nos aparece ahí y cuando lo pulsamos pues nos ha hecho ese sonido. Como decíamos, nosotros podemos tenerlo aquí para que cuando se pulse tenga ese efecto, o como ya mostramos en un apartado anterior, aquí lo que habíamos hecho era ocultarlo. ¿Veis? A ver, lo hemos puesto encima para que cuando pinchemos pues nos haga ese efecto y tenemos ese pequeño truco que creo que puede ser interesante y una forma de utilizar estos elementos interactivos correspondientes a los stickers. Dentro también de recursos interactivos tenemos el tema de botones. Veis que tenemos aquí muchísimos tipos de botones. Podemos buscar, si nos interesa, pues el botón de Home para volver al principio, ¿vale? Entonces podemos seleccionar distintos y visualizarlos porque cada uno tiene una pequeña animación incorporada. Pueden ser botones sin texto o con texto. Cuando seleccionamos aquí solo nos muestra lo de contexto. Entonces, para que veáis lo que os estoy comentando, voy a seleccionar todos estos iconos, los pone aquí. Inmediatamente ya me sale la opción de introducirle una interactividad, que básicamente es para lo que queremos poner estos botones. Algunos, como este, si no se ve por el fondo, recordad que podemos modificar el color según nos interese.
Voy a ponerlos así para que veamos ahora, al previsualizarlos, qué sucede. Voy a darle ahí. En este caso, lo único que al pasar por encima se hace un poquito como más destacado. Este más grandecito, igual que este, ¿vale? Este prácticamente no hace nada. Y este se abre un poquito hacia la izquierda. Entonces, depende de lo que nos guste, utilizaremos uno u otro. A veces, como hay muchas opciones, tenemos un montón de iconos, de botones, perdón, puede suceder que nos gusten varios y que no los queramos poner en la diapositiva que queremos trabajar. Lo que vamos a hacer es dejarlos aquí escondidos, el que me guste, y para utilizarlo después, porque cuando lo visualicemos no va a aparecer, con lo cual ni aquí ni esta posición. O sea, lo tenemos guardado en zona de trabajo, lo que llamamos la base, pero no nos va a desaparecer y lo tenemos ahí guardado para decir, si luego nos interesa, pues traerlo a esta parte. Nosotros vamos a quedar, por ejemplo, con un elemento como este, para que cuando queramos hacer que este elemento vuelva a nuestro menú inicial. Recordad que es tan sencillo como pulsar aquí, ir a página, y le podemos decir que vaya aquí, y ahora introduciremos otro apartado dentro del índice con estos elementos que estamos introduciendo en el Geniali. Además de botones, pues podemos seleccionar marcadores, como tenemos ahí, iconos de redes sociales. Atención, esto solo es el icono. No habría que indicarle luego que fuese a la página, que abriese el enlace de, por nuestro caso, de nuestra WhatsApp o lo que sea. Entonces, ahí tenéis que están preconfigurados esos iconitos, y no hay que irlos a buscar. Y finalmente, dentro de estos recursos interactivos, tenemos la opción de área interactiva. Esta área interactiva es muy interesante porque es, como dice, añade acciones sobre un área invisible. Es decir, nos aparece este área que al visualizar no se ve, pero le podemos dar una acción para que haga algo. Un ejemplo muy sencillo. Tenemos un mapa de España y queremos que el estudiante o la estudiante señale dónde está una determinada comunidad autónoma o lo que nos interese. Entonces, imaginemos que vamos a poner un mapa de España y le vamos a preguntar que indique dónde están las Islas Canarias. En primer lugar, vamos a buscar, por ejemplo, en recursos, una imagen de un mapa de España, a ver si tenemos suerte. Y en esta base de imágenes, pues no. Bueno, aparecería aquí mapas. Perdón. Si no, como no encontramos uno bien claro, nos vamos a ir a insertar, subir imagen. Podemos traerla si la tenemos descargada en nuestro ordenador o por URL. Vamos a utilizar desde el dispositivo, buscaríamos la imagen correspondiente sin ningún problema. El máximo me parece, como pone aquí, de 5 megas en esta opción de libre disposición. Y si no, por URL. Aquí tenemos que introducir la URL de esa imagen. Entonces, por ejemplo, nos podemos ir a buscar imágenes de España. Por ejemplo, esta de aquí. Voy a darle copiar dirección de la imagen. La pego. Y al añadir va a buscar esa imagen y nos la trae. Ahí está. Entonces puedo poner este plano, este mapa de aquí, y vamos a preguntarle, por ejemplo, sin perder mucho tiempo, le pregunto al estudiante, señala las Islas Canarias. Entonces eso le preguntamos y al estudiante tiene que señalar las Islas Canarias. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es que donde están las Islas Canarias, le vamos a poner este cuadrito. Como esto ha venido después, lo hemos introducido después de esta imagen, va a estar encima de esto, con lo cual al pinchar no va a hacer nada. Recordad que hay que ponerlo delante, ¿vale? Y a este cuadrito ahora le vamos a decir que haga algo. Por ejemplo, podemos decirle que cuando pinche lance un efecto, pues aplaudiendo o lanzando confetis. Recordad que este efecto no tiene sonido incorporado, pero para que veáis, señala las Islas Canarias, podéis ir buscando por ahí, cuando pincha, bien, acierta. Podemos hacer algo parecido, introducir en este elemento interactivo, aquí en la zona de las Baleares, porque se confunde, que cuando pinche lance el efecto y indicar que se ha confundido.
Sí que es verdad que tiene una pequeña limitación esto de estos áreas interactivas porque es un rectángulo, entonces claro, aquí me señalaré aquí, esto estaría mal, puede hacer rectangulitos pequeñitos, aproximándolos al máximo a la zona que yo quiero que tenga interacción y repetirla aquí y aquí para todas las islas. Pero bueno, vamos a ver, para ver este efecto, vamos a dejarlo así. Entonces, lo que haríamos es tener pues, Islas Canarias, pincha aquí, ay, perdón, nos ha pasado lo mismo que hemos dicho antes. Voy a traerlo aquí arriba. Si nos aparece, aquí no quiere hacer el efecto, no sé por qué. Vamos a ponerle este, que sí que funciona mejor en esta previsualización. A veces la previsualización nos hace estas cosas, ahora sí, vale. Quizás habría que cambiar el fondo para que se vea un poquito mejor lo que queremos mostrar. ¿Veis? Aquí se ve muy bien esa zona interactiva, pero cuando la visualizamos no se ve. Y aquí nos hace el efecto. Y aquí también nos hace el efecto. Como decíamos, la otra opción que comentamos, si esto no lo queremos, porque nos gusta más que haga este efecto del ruidito, pues podemos poner esto aquí, adaptarlo al tamaño de nuestro elemento, lo hacemos transparente. Recuerda que aseguramos que está en la parte superior y entonces aquí nos haría esa aquí sí que nos hace pues esa combinación de elementos, pero bueno, que sepáis esta opción de este elemento interactivo con área invisible que puede ser de interés. Seguimos con los elementos. Algo que suele gustar bastante, que es el de las preguntas interactivas. Esto nos va a permitir pues, distintas acciones, desde trabajar lo que es la gamificación, haciendo preguntas a los estudiantes o a quien está haciendo el Geniali y que no avance hasta que conteste correctamente la pregunta, o ya distintas opciones de pregunta e interacción. Pues tenemos opciones de hacer quiz con competición, en el que, como se indica aquí, crea actividades grupales asíncronas, sondeos, brainstorming, juegos y más. Y lo que va a suceder es que va a permitir esta opción recopilar las respuestas que se obtienen, hace unas métricas de seguimiento individual cuando acceden al Geniali. En ese caso, cuando se selecciona esto, cuando se entra en el Geniali se tienen que identificar, puede ser un alias, no hace falta que pongan su nombre en sí, y luego se mostrarán los resultados en un ranking. Tenemos la opción encuestas para hacer votaciones, encuestas, etc. Va a recopilar las respuestas y tenemos la opción de métrica de seguimiento individual, pero no repite las preguntas ni mostrar resultados porque el objetivo es hacer una encuesta. Podemos hacer también test, hacer exámenes, evaluaciones, pruebas de certificación, etc. En la que recopila respuestas y podemos hacer un seguimiento individual, pero no mostrar los resultados ni repetir las preguntas. Esto que puede ser bastante interesante para hacer repasos y autoevaluaciones, o sea, puedes hacer un cuestionario en el que se pueden repetir las preguntas cuando finalice esa encuesta, volver al principio muchas veces y mostrar los resultados del participante. Otra opción es la gamificación, sobre todo es para crear esos juegos, retos, etcétera, en el que vas a poder repetir esa pregunta si has contestado incorrectamente hasta que se responda correctamente y así poder seguir avanzando. Y luego otra opción ya un poquito más avanzada, pero creo que a veces da más flexibilidad, es la personalizada, en la que tú puedes configurar cómo quieres que hagan cómo sean esas preguntas. Puedes hacer que se repita la pregunta hasta que se acierte o repetir al contestar todas y que se muestren los resultados, pues dependiendo, pues eso, del propio participante o, pues bueno, de todos los participantes. Eso ya como uno quiera configurarlo. Este plan básico solo permite esta opción de repaso, gamificación y personalizado. Vamos a dejarlo en esta opción que es la preconfigurada de repaso para que veamos lo que se puede hacer, pero os invito a que probéis la de gamificación, que es casi la más sencilla, repite hasta que se acierte, y la personalizada pues ya según lo que se quiera mostrar. En este caso, repaso de autoevaluación, lo que nos va a hacer es repetir las preguntas al finalizar y mostrar los resultados del participante. Aplicamos, esto lo que va a decir es que todas las preguntas que haga van a seguir este formato de repaso y autoevaluación. Es decir, si pongo una pregunta tipo elección múltiple, pues va a seguir esta opción de que muestra los resultados del propio participante, se puede responder de nuevo al finalizar todas las preguntas
y es la opción que nos aparece aquí. Pero si esta de verdadero y falso quisiéramos hacer gamificación, no me lo va a permitir porque he elegido que todas las preguntas sigan este modo. No puedo hacer otra opción. Como vemos aquí hay 4 modos que puedo utilizar, 4 tipos de pregunta, perdón. Estas 2 son con planes superiores, lo mismo que con inteligencia artificial, solo lo podemos utilizar con planes más elevados. Vamos a ver los distintos tipos de preguntas que tenemos para conocerlas. De forma que vamos a crear otra página. Vamos a poner otro fondo para que así que se vea que es otro elemento distinto. Vamos a poner aquí que son preguntas interactivas. Y vamos a ir viendo una a una en qué consiste. Elección múltiple. Cuando seleccionamos, nos aparece como es el formato. Podemos bloquearlo con una pequeña animación. Es como nos va a aparecer. El tema de inteligencia artificial, pero no podemos trabajar con ello. Y el del lapicito, pues el menú que nos aparece cuando introducimos esa pregunta. Aquí podemos poner el título, el texto de esa pregunta, escribir una pregunta clara y concisa para conocer cuánto sabe tu audiencia. Entonces vamos a poner pregunta, vamos a preguntar cómo se llama quien hace este Geniali. Entonces aquí ponemos las respuestas. Vamos a poner Nacho y esto me indica que esta es la correcta. Si no quisiéramos que fuese la correcta, la quitamos. Bueno, ahora marcaremos esta y esta la podemos quitar. Ves que podemos seleccionar varias respuestas posibles como verdaderas. Vamos a dejar esta correcta. Carlos. Antonio. Si quisiéramos añadir otra respuesta, ponemos aquí este nombre y aparecería y es como se visualizarían. ¿Vale? Nos ofrece la opción de que sea orden aleatorio, es decir, que las respuestas van a aparecer de forma aleatoria, no como este orden sigue, cada vez que lancemos un Geniali. Y esto es para el seguimiento en el modo Premium, en el que podemos, como dice, habilita la actividad individual para recoger las respuestas de tus preguntas. Es decir, cuando alguien entre a hacer ese Geniali, tendrá que indicar su nombre, alias, etc. Y entonces sabremos quién ha hecho esas respuestas de forma concisa y concreta. Así tenemos hechas nuestras preguntas, acciones que podemos introducir. Podemos indicarle que mostrar la respuesta correcta si queremos, cuando envíen. Ya vemos que siempre al contestar hay que pulsar enviar. Entonces puedes decir que cuando haya contestado correctamente, decir que es correcto y aparece este mensajito. Y si no, incorrecto o lo que queramos poner. Podemos añadir un temporizador, es decir, podemos darle un tiempo para contestar aquí en acciones. Eso ya depende de cada uno. Ya al principio sería prudente, pero para que veáis, al activarlo nos aparece este temporizador, esta cuenta atrás. Vamos a ponerlo aquí, voy a moverlo para que se vea a la vez que en menú de ayuda. Puedo modificar el tiempo, voy a poner poco para que veamos rápidamente cómo es el efecto. Y dice añadir un mensaje al final del tiempo, al finalizar el tiempo, pues decir, pues se acabó el tiempo. ¿De acuerdo? Y luego cuando ya se acabe el tiempo, cuando le dé a enviar, lo que nos dice es qué quieres que haga. Configura cuál será la siguiente página tras pulsar a enviar o una vez que finaliza el tiempo. Entonces, ¿qué puedo hacer? Que permanezca en esta página, es decir, cuando acaba, permanece en esta página y se quedará ahí, no pasará a la siguiente. En este caso tendremos que poner un botón para que vaya a donde nosotros queramos ir. O si vamos a hacer varias preguntas y como es el modo que hemos seleccionado de repaso y autoevaluación, quizás nos interese que vaya contestando a esas varias preguntas, con lo cual le podemos decir que vaya a la página siguiente o si no, que vaya a otra página. Y tras haber dado a enviar, pues el tiempo que damos para que pase, que haga lo siguiente. Pasa a la siguiente página, quedas aquí, etc. Lo dejamos ya preconfigurado tal cual. Otro elemento que vamos a hacer es modificar el diseño. ¿Cómo queremos que aparezca? Nos aparece aquí las preguntas, respuestas en vertical, en horizontal. Podemos cambiar el estilo, personalizarlo, etc. Y aquí arriba está la tuerquecita de preferencias que nos recuerda que podemos modificar el modo de hacer la evaluación. Entonces, ¿cómo se visualizaría esto? Pues lo tenemos aquí, pulsamos. Y esto es lo que ¿cómo se llama quien hace este Geniali? Pues nos da segundos, contestamos. Bien. Y como tenemos el modo de que una vez contestado me dice qué ha pasado, pues visualizo lo que ha sucedido.
un acierto, de 0 errores, perfecto. Si descargo el resultado, lo único que me aparece es esto mismo. Y si pongo volver a contestar, en este caso lo que me hace es ir al inicio del Geniali, como si fuese, venga, repasa todo lo que tienes que hacer. Si ves en este modo visualización, nos aparecen unos iconitos, este que me indica cuando pinche dónde hay interacción y este otro que aparece cuando tenemos un set de preguntas. Entonces al pulsar nos dice los resultados que estamos teniendo o cómo vamos en ese set de preguntas. Aquí cuando nos aparece esta herramienta de temporización podemos editarla, que nos lleva al menú que hemos seleccionado antes. ¿Qué pasaría si no he contestado correctamente o si no he contestado en el tiempo que me dan? Por ejemplo, vamos a dejarlo así, 5, 4, 3, 2, 1, y cuando acabe, si no he contestado, me dice que se ha acabado el tiempo y es como si hubiera acabado las preguntas. En este caso no ha pasado a la siguiente diapositiva porque esta es la última diapositiva. Está preconfigurado que cuando envíe, cuando se acabe el tiempo, pase a la siguiente diapositiva. Como no tengo, se nos ha quedado aquí. Ahora que vamos a meter otra pregunta, pues veremos que sí que pasa a la siguiente diapositiva. Vamos a crear otra página y vamos a introducir otra pregunta interactiva, verdadero o falso. Escribir una frase, lo mismo. Nos aparece esto porque tenemos así preconfigurado, pero si no quisiésemos en acciones poner este temporizador, lo podemos quitar. Y podemos modificar también el contenido, pues igual, que es verdadero, que es falso, lo mismo. Este caso es bastante sencillo de gestionar. Entonces imaginemos que estamos aquí, lanzamos ese de preguntas, voy a contestar correctamente, cuando termine, ahora lo que va a suceder es que pase a la siguiente pregunta porque lo tengo así preconfigurado y ya contestaremos. Como es la última, ya no pasamos a ningún sitio, pero sí que vemos el resultado de cómo nos ha ido la evaluación. Vamos a ver otro tipo de pregunta, la elección de imagen. Aquí lo que nos aparece es un set de imágenes. A ver si me interesa cambiar el tamaño, lo puedo hacer. En este caso, pues elegir que elija una de estas imágenes. Si me interesa cambiar la imagen, si nos fijamos, bueno, puedo moverla de posición, pero como tengo el orden aleatorio, me lo va a cambiar cuando presente el Geniali y aquí puedo modificar la imagen que me interese. En este caso me lo adapta, aunque no se ve aquí sí que se ve bien, etcétera. Y puedo poner un texto, lo que me interesa, persona, le puedo preguntar, ¿qué es esto que tenemos aquí? Pues me lo va a ir cambiando la configuración. Depende de cómo tengamos el diseño, pues me lo voy a poner de una forma u otra, ha cambiado automáticamente. Esta es una imagen, esto por ejemplo ponemos un coche. ¿Vale? Podemos añadir más respuestas, etcétera. Acciones de accesibilidad, el tema de acciones es lo mismo que ya hemos visto y el diseño lo mismo. Entonces, para que se vea aquí, nos aparece con una pequeña animación, ¿vale? Y elegimos la que sea correcta, pues es esta. Pues aquí he fallado porque no había seleccionado que la imagen será la respuesta correcta. Y ya para ir acabando, la última que podemos hacer es la de ordenar. En este caso, ordenar, tienes que marcar el orden correcto, una secuencia, por así decirlo, cronológica, por etapas, para quien haga esta pregunta, pues lo haga de una forma cronológicamente correcta. Por ejemplo, podemos poner ordena las etapas para hacer un Geniali. Pues en primer lugar hay que registrarse, hacer el Geniali y luego publicarlo. Es decir, aquí el orden de opciones dice hay que poner las respuestas en el orden correcto porque cuando se lance y se publique ya las desordenará Geniali. Entonces aquí hay que poner el orden correcto. Esto es más dedicado de este tipo de preguntas, poner el orden correcto. Luego el tema de acciones es igual que las otras preguntas. Entonces hemos puesto, este es el orden correcto, registrarse, hacer un Geniali y publicarlo. Entonces cuando lo veamos se desordena. Y lo único que tiene que hacer quien haga este cuestionario, pues dirá que primero hay que registrarse, esto está mal, lo pongo aquí y ya enviarlo. Entonces si está correcto, ahí lo tiene. Así tendríamos un ejemplo de 4 preguntas que
que tenemos aquí, preguntas interactivas, etcétera. Entonces, cuando diésemos a visualizar, pues aquí tenemos el tiempo para hacerlo. Contesto, estará fallado. Automáticamente me va a saltar a la siguiente, porque así lo tengo preconfigurado. Bueno, esto era verdadero. La siguiente es el tema de las imágenes. Ahí seleccionaré. Era esta. Y la última de ordenar. Esta es la última, registrarse, etc. Y como acaba el cuestionario, pues me va a dar el resultado. 3 aciertos, un error. Lo dicho, aquí puedes ver, descargas esta imagen tal cual, no te hace ningún Excel ni nada. Y si se pulsa, vuelve al principio del Geniali, como si fuese una especie de repasos. Con esto, por tanto, ya hemos visto las preguntas interactivas. El siguiente paso va a ser los widgets.